Buenas noches, mis hermanitos. ¿Cómo estamos? ¿Contentos? ¿Felices? Qué bueno, hermanos. El día de hoy nuestro pastor no pudo venir, pero hoy nos tocó exponer a nosotros el libro de Oseas. ¿Alguien de ustedes ya leyó Oseas? Un libro muy bonito, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, hermanos, para empezar con el estudio. Señor Padre, hoy nos ponemos en tus manos, que tu Santo Espíritu dirija las palabras necesarias para ser edificados, Padre. Que esta boca no salga ninguna palabra de corrupción, sino que todo sea de tu agrado, Padre. Me pongo en tus manos, Padre, también pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos, que abra su corazón, su entendimiento. También por mis hermanos que están a la distancia, Padre, los pongo en sus manos, en nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Oseas. Oseas capítulo 1 dice: Palabra del Señor vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Joatam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. Dijo el Señor a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concebió y dio a luz un hijo. Y le dijo el Señor: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí en poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por el Señor su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en lugar en donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos de Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. El libro de Oseas. El nombre de Oseas
significa Dios salva o Dios es salvación. Recordemos, hermanos, que cada libro que hemos estudiado vemos la grandeza de Dios y el cuidado de Dios sobre su pueblo. Y ahorita en este libro va a ser lo mismo el Señor con Israel. Recordemos que aquí en el primer versículo habla sobre el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá. Antes, en la antigüedad, ¿se acuerdan que era un solo reino con David, Salomón? Pero con su hijo, por no consultar a Dios, el reino se divide, reino del norte y reino del sur. Incluso si querían ser sabios, ser maestros, iban al sur en Judá. Si querían ser prósperos, tener riquezas, iban al norte. Desde ahí vemos que la fama de cada pueblo, de cada reino, era muy diferente. El autor de Oseas probablemente fue Oseas. ¿Por qué probablemente? Porque en Judá hubo muchos profetas. Pero si se acuerdan en Israel cuántos profetas hubo. ¿Alguien de ustedes que me pueda decir cuántos profetas hubo en Israel? En ese entonces de Oseas. En Oseas, hasta ese entonces, cuando se escribió Oseas, hubo nada más 2 profetas, y fue Jonás y Oseas. Por eso probablemente no hay nada que nos indique que él lo escribió, pero probablemente por esos datos que tenemos fue Oseas el que escribió el libro. La fecha del libro, una fecha aproximada, fue en el 760 al 720 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque si lo vemos en el capítulo 1, Oseas capítulo 1, dice: palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. En ese tiempo, aproximadamente en esas fechas, estuvieron reinando esos reyes. O sea que en ese tiempo tuvo que haberse escrito ese libro, en el 760 al 720 antes de Cristo. Género literario del libro, hermanos. Ustedes los que ya han leído el libro, ¿qué género literario sería el libro, hermanos? ¿Alguien de ustedes me podría decir? Exactamente. ¿Y qué es la profecía? Exacto. Profecía, exhortación, consolación y edificación. Vamos a ver un texto que nos habla sobre esos temas, sobre lo profético. Oseas 13, 4 al 9. ¿Alguien con voz fuerte lo podría leer en voz alta, por favor? ¿Mande? 13, 4 al 9. Mas yo soy el Señor tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció
Hasta ahí, hermanito. Bueno, era hasta el capítulo 9. Pero muy bien, hermanita. El capítulo 9 dice: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. En esos versículos del 13, 4 a 9, vemos que hay exhortación sobre el pueblo, también edificación, consolación, ya que en el capítulo 9 dice: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Vemos también en el 14:9, hermano Israel, ¿lo podrías leer en voz alta, por favor? ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Es el género literario profético: exhortación, consolación y edificación. El tema de este libro: el amor incondicional de Dios a Israel, la infiel. Recordemos que desde que, incluso los textos que ahorita leímos, que desde que salió de Egipto, siempre el pueblo, de por sí desde Génesis, cuando fue creado el hombre, empezó con la infidelidad, queriendo desobedecer a Dios. Cuando son sacados de Egipto, cuando Moisés sube por las tablas, ellos lo que hacen es cometer idolatría haciendo un toro. Y lo vemos en el mismo libro de Oseas capítulo 3:1. Dice así: me dijo otra vez el Señor, ve, ama a una mujer amada de su compañero, porque adultera como el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Y Oseas 13:9, pues ya lo leímos, hermanos. Dice que Israel, la fornicaria, no era que fornicaba sexualmente, sino que fornicaba cuando, incluso en el mismo libro nos habla que con troncos de madera hacían sus ídolos. Lo vemos en el capítulo 3, dice que los cuales miran a dioses ajenos. En eso defraudaban a Dios y se hacían infieles a Dios. Y lo vemos, como les decía yo, desde la salida de Egipto. Dios cuánto no hizo por su pueblo. Lo sacó de esclavitud, lo pasó por tierra seca, dice la Escritura, los alimentaba con el maná, no quisieron después el pan del maná, les envió carne y aún así hicieron su toro para adorar. El propósito de este libro es restaurar la fidelidad del pueblo al considerar la fidelidad de Dios. Oseas 4:11 al 12, hermanos. Dice así: 4:11 al 12. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio,
Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar, lo que les explicaba yo. En esto consistía la fornicación, en esto consistía en la fornicación que está hablando Oseas, en que se hacían dioses ajenos, en que adoraban dioses ajenos sabiendo que tenían un Dios. En el Nuevo Testamento vemos, aquí estamos viendo la infidelidad del pueblo, pero también incluso en el Nuevo Testamento vemos en primera carta de Timoteo 2:13. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Segunda de Timoteo 2:13. Exactamente. Si fuéramos infieles, ¿cuántas veces hemos sido infieles nosotros, hermanos? ¿Cuántas veces desde el Génesis hasta este punto de Oseas, cuántas veces el pueblo ha sido infiel con Dios? Y aún así, Dios ha sido fiel. No se puede negar a sí mismo. Vamos con la estructura del libro. La estructura del libro del capítulo 1 al 3, el adulterio de Israel. Del 1 al 3, el adulterio de Israel y la fidelidad de Dios. Dios le ordena a casarse a Oseas con Gomer y tener hijos. Tener hijos con ella. Ella es infiel, comete adulterio. Su infidelidad es símbolo de la infidelidad de Israel a Dios. Al igual que Oseas, mientras un amor paciente por Gomer, Dios sigue amando a su pueblo a pesar de su inmoralidad. A pesar de su inmoralidad. Del capítulo 4 al 7, la culpa de Israel. La raíz de su dolorosa experiencia con Gomer, Oseas, pudo entender cuando él estuvo con Gomer tuvo hijos y aún así lo engañó, fornicó, pero con eso Oseas llegó a comprender cómo el pueblo estaba fornicando, estaba alejándose de Dios, amando a otros dioses. Dice que Oseas acaba de presentar sobre la pecaminosidad de Israel, la desobediencia del pueblo, lo va a conducir al exilio y a la dispersión de Israel, porque ha rechazado el arrepentimiento. Del capítulo 11 al 14, la salvación de Israel. Oseas llama a Israel al arrepentimiento y le ofrece una bendición espiritual por su rebelión a la fe. Aunque el pueblo recibe ahora una recriminación
severa, va a llegar el día en que él recibirá una gran bendición. El pueblo fornicaba delante de Dios. El pueblo estaba haciendo juicio contra el pueblo con Oseas. Los temas teológicos que llegamos a encontrar en este libro es la teología, un estudio sobre Dios. Y este libro nos habla sobre la fidelidad de Dios, sobre el amor de Dios. Oseas 4:11. ¿Alguien en voz alta, por favor? Y otra persona me busca el 13:4 al 9. Bueno, el 13:4 al 9 ya lo leímos. 4:11. Ajá. Fornicación, vino, mosto, quita el juicio. Fornicación, vino, mosto, quita el juicio, y mi pueblo permítame. Teología, la fidelidad de Dios y el amor. Porque aunque el pueblo fornicaba, el pueblo se hacía sus ídolos de madera, y él preguntaba, porque dice, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar. En el 13:9 nos habla de la fidelidad de Dios. Ya lo habíamos leído. Dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. La Cristología, un libro que nos anuncia el amor de Cristo. Efesios 5:22. ¿Alguien puede leer Efesios 5:22, por favor? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. A ver, perdón, permítame. Efesios 5:22. ¿Sí es? Perdón, hermanitos, creo que me equivoqué en ese versículo. Discúlpenme, hermanitos. Discúlpenme, hermanitos, por ese versículo me equivoqué. Bueno, el libro en sí nos habla nos llega a enseñar sobre el amor de Cristo. También tenemos antropología y amartología. Estudios sobre el hombre, y amartología, estudios sobre el pecado, que por lo regular siempre van en conjunto. Oseas 4:1 ya lo leímos. Oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué es la vida eterna, hermanos? ¿Qué es lo que nos enseña el Nuevo Testamento? ¿Qué es la vida eterna? Exactamente. Esa es la vida eterna. Conocer, que te conozcan a ti, dice la Escritura. También tenemos soteriología, estudios sobre la salvación. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.
el 13:9 dice, que son textos que hemos estado citando: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda, tu Salvador. Eclesiología. Dios está dispuesto a perdonar. Dios está dispuesto a perdonar. Dice el 9, te perdiste, oh Israel, mas en mí está la ayuda. Aunque el libro de Oseas nos está presentando a Israel en esos tiempos como un pueblo que idolatraba, hacía idolatría con ídolos, no adorando a Dios. Aún así, vemos a Dios que nos dice en el capítulo 9, mas en mí está tu ayuda. Yo seré tu ayuda. Una promesa que le está haciendo al pueblo, aunque el pueblo es infiel en ese momento. Y nosotros somos una iglesia, tiene 9 años. Aquí nos está hablando sobre Israel en ese entonces. Y vemos que, como les decía yo, desde la salida de Egipto hasta esta fecha, todo el pueblo ha sido infiel en cada momento, en cada instante, y Dios ha sido fiel, cuidándolos en el desierto, cuidándolos en las batallas. Nosotros somos una iglesia tiene 9 años, tenemos 9 años. Hay unos hermanos que nos acompañan, tiene como 1 año, año y medio. ¿Cuántas veces esta iglesia ha sido infiel con Dios? Yo siento que muchas veces, ¿no? Hemos sido infiel como iglesias delante de Dios, haciendo cosas que a Dios no le agradan o no cumpliendo con nuestro compromiso delante de Dios. Y estamos viendo aquí que este pueblo, aunque era infiel, Dios es fiel con ellos. También en este libro podemos encontrar escatología. ¿Qué es la escatología, hermanos? El estudio sobre los últimos tiempos. Oseas 9:7. Dice, aquí está una profecía. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu a causa de la multitud de su maldad y grande odio. ¿Cuándo empieza esta retribución para Israel? ¿Recuerdan que eso lo estuvimos viendo en escatología? Los que vamos al seminario, capítulo 24 de Mateo. Estamos viendo escatología, cuando el pueblo recibe esa gran retribución en el año 70 con Tito. Esos son los temas que podemos encontrar en este teología, cristología, antropología, soteriología, eclesiología. Tenemos retos de interpretación. Y aquí nada más hay un solo reto de interpretación que a mí me pareció un poco más escandaloso cuando yo empecé a estudiar el libro. En el capítulo 1 nos dice, en el principio de la palabra del Señor, por medio de Oseas, dijo a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria. Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación.
¿Por qué creen que mandó el Señor a Oseas, un servidor de él, a casarse con una mujer ramera, una mujer de fornicación? ¿Alguien de ustedes que desearía opinar? Para mí ese sí era un reto de interpretación, porque es algo que no está en nuestra mente, ¿no? Como un siervo de Dios es mandado por Dios a unirse con una ramera y tener hijos de fornicación. ¿Alguien, hermanitos? Lo que Dios le iba a revelar a su pueblo en el libro de Oseas, que estaba tomando, Dios tomaría el matrimonio, primeramente para hacer una comparación de lo que el pueblo de Israel estaba haciendo con Dios. El pueblo de Israel se había apartado de Dios, y Dios toma el matrimonio como un ejemplo de lo que está a punto de plasmar en todo el libro de Oseas, y incluso como le da esa forma, ¿no?, de que el matrimonio con el pueblo de Israel estaba atrofiado, que ellos empezaron a fornicar con esos ídolos de madera, de piedra, y haciendo a Dios el papel de esposo. El pueblo de Israel se había alejado de su esposo, se había convertido en una ramera, una mujer fornicaria, e incluso los hijos que tiene Gomer con Oseas, en ninguno de los versículos se menciona lo que encontramos en otros pasajes del Antiguo Testamento, que sale la frase conoció y concibió, de que Oseas, puedo ver que ninguno de ellos menciona, y Oseas conoció a su mujer y concibió, y los nombres de los hijos, la etimología de sus nombres indica que ellos eran hijos de fornicación, lo menciono muchas veces. Todo lo que está utilizando Dios es una ilustración del matrimonio que, para la redundancia, ilustra la relación que Dios tenía con su pueblo de Israel y cómo ellos se habían apartado de su esposo. Amén. ¿Usted, hermano Oscar? Bueno, no es el modelo que Dios quiere para sus hijos. Tampoco de aquí vayamos a salir y pues ya Dios ocupó este hombre con una mujer fornicaria, pues vamos y hagamos lo mismo, ¿verdad? No, fue una situación extraordinaria debido al contexto del pueblo. Fueron medidas que Dios tomó dependiendo el mismo pueblo, lo que el pueblo estaba haciendo. Y lleguemos a ver que Oseas llegó a comprender lo que Dios quería dar al pueblo por medio de lo que él estaba pasando, por medio de ver a su mujer fornicando. Pero en el capítulo 3 dice: me dijo otra vez el Señor, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines, después
volverán los hijos de Israel y buscarán a Dios, al Señor su Dios y a David su rey, y temerán al Señor y su bondad en el fin de los días. Como dice el hermano, Dios ocupa esta ilustración de Oseas con el pueblo, para que igual Oseas pueda transmitir al pueblo lo que el pueblo estaba haciendo con la fidelidad de Dios, lo que el pueblo estaba haciendo delante de Dios, es ocupar este matrimonio. Pero vemos que más adelante, aquí en el capítulo 3, lo manda a que vuelva a amar a su mujer, a Gomer. Así como el mismo Señor, en el capítulo 5 dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. Vemos cómo Dios ocupa este matrimonio para mostrar al pueblo la infidelidad, pero también Oseas llega a comprender que Dios es justo, es fiel, es bueno, y ocupó esa situación para hacer comprender y entender al pueblo, tal y como lo hace cada uno de nosotros. Situaciones difíciles que pasamos, como Oseas pasó tiempos difíciles en ese momento, en ese matrimonio, pero le sirvió para llegar a conocer más a Dios, llegar a comprender a Dios, lo que Dios quería para su pueblo. Así con nosotros igual, cuando sufrimos alguna situación. Mi hermano sufrió una enfermedad grave, no llegó a tener más en consideración en su vida a Dios después de eso, hermano. No vio la fidelidad de Dios en su vida después de eso, hermano. Y yo siento que cada uno de nosotros ha pasado situaciones diferentes, situaciones difíciles, que si no las hubiéramos pasado, muchos de nosotros no estaríamos aquí. No estaríamos aquí adorando a Dios, estaríamos allá afuera, fornicando como Israel. Así que, hermanos, espero y esto despierte la cosquilla de los que no han estudiado Oseas, escudriñado Oseas, estudiarlo, que todos los libros del Antiguo Testamento nos sirven de exhortación, nos sirve como ánimo, nos sirve para poder servir mejor a Dios, nos hace centrarnos más en la palabra. Cada historia que nos muestra el Antiguo Testamento nos sirve para ver en qué fallaron los reyes, en qué fallaron los profetas, los servidores de Dios, y nos sirve para cada uno de nosotros seguir madurando, que sirva de edificación para cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, espero y no tengan alguna pregunta o haya sido de edificación este estudio, hermanos. Vamos a hacer una oración. ¿Hay más anuncios? No, ¿verdad? Bueno, hacemos una oración y estamos despedidos. Señor Padre, hoy te agradecemos por estos momentos. Gracias, Señor, porque has permitido estudiar este libro. Yo sé, Padre, que fue puesto, Padre mío, con lo que usted me dio la mano, Padre, y me pongo en tus manos. Gracias, Señor. Pedimos que lleguemos a entender, Padre mío, que cada momento, cada instante, cada situación difícil que recibamos o cada situación que tengamos en nuestra vida es para seguirte adorando, seguirte edificando, seguirnos edificando con tu palabra, y que cada día nos haces madurar con esas situaciones y llegarte a conocer más. Nos ponemos en tus manos y permite, Padre mío, que cada uno de mis hermanos podamos llegar a nuestros hogares con bien, y también por las ofrendas, Padre, que fueron dadas en tu nombre, que, Padre, sean ocupadas, Padre mío, conforme a su voluntad. En nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.